Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12:16 ya de la tarde. Está listo para ser radicado en el Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria en el que se pretende hacer frente al endeudamiento, por lo que se buscará recaudar 25 billones de pesos, Valeria. Y yo ayer vi un debate muy interesante en redes sociales, sobre todo por un posible impuesto a la riqueza, Valeria. Pues Gonzalo, en redes sociales y lo que le espera en el Congreso, porque ayer ya se empezó a socializar lo que será la reforma más grande, más importante y más ambiciosa del gobierno de Iván Duque. Ayer el ministro Carrasquilla se reunió con Cambio Radical y esta mañana ya empezó a socializarle lo que será la reforma tributaria o la reforma social, como llama el gobierno de Iván Duque, esto social sostenible, a Claudia López. La sorpresa, como usted lo mencionaba, el tamaño de la reforma. Antes se hablaba de recaudar 1.5% del PIB, que son alrededor de 15 billones de pesos. Ahora estamos hablando de recaudar 25.4 billones de pesos, lo cual aproximadamente será 60% que se va a venir en tributos a personas naturales. Mire, básicamente la reforma va a ser así, Gonzalo. 10.5 billones por cuenta del impuesto al IVA, 16.8 billones de impuestos a personas naturales y 3 billones adicionales por modificaciones a impuestos a personas jurídicas. Lo grande, la renta. Ahora quieren que, digamos, declaren y paguen renta, no los que ganan 4 millones mensuales, sino los que ganan 2.5 millones al mes. Digamos que esto es gigante porque esto es clavar a la clase media, Gonzalo. También el IVA. El IVA es muy grande porque quieren subir actualmente los alimentos que están grabados con el 5% al 12%. Estamos hablando de las toallas higiénicas, el chocolate de mesa, el azúcar, el aguardiente, el ron, el salchichón, los vehículos eléctricos, la gasolina, la pasta, como los bienes suntuarios de la canasta familiar. Acabar con el 4 por mil, grabar pensiones altas. Se plantea conseguir 1 billón de pesos adicionales grabando dividendos y también otro billón de pesos dejando permanente el tributo que actualmente está al patrimonio, Gonzalo. Es decir, acá hay una cantidad de temas, pero la reforma va a ser grande. También se pretende grabar temas como digamos, emisiones, todo esto para trabajar alrededor del cambio climático. El hecho, Gonzalo, es que nos espera un debate muy fuerte y muy caliente en el Congreso de la República y en el país entero, porque es una reforma que pretende aliviar a las personas jurídicas y gravar a las personas naturales, lo cual es muy polémico, entendiendo la crisis actual que afronta y que vive el país. Y por eso, para hablar del ABC de esta reforma tributaria, tenemos en línea a Juan Camilo Restrepo, el exministro de Hacienda. Doctor Restrepo, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Buenos días, muy complacido de estar acá con ustedes. También tenemos en línea a Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN. Don Juan Ricardo, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Gonzalo, Valeria, un placer estar con ustedes y en tan buena compañía. No, usted por el tiempo, y en la mesa también nos acompaña Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Don Jaime, gracias por estar en Blue Radio. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo muy cordial para Valeria, para ustedes y para todos los oyentes de Blue y a los colegas Juan Camilo Restrepo y, por supuesto, Juan Ricardo Ortega. Yo quiero arrancar con el exministro Restrepo porque a mí me surge una duda, exministro, y tiene que ver si esta es la solución que estaban esperando los colombianos y que se debe aplicar para el endeudamiento que tiene el Estado colombiano. Bueno, yo quiero comenzar con la presentación que hicieron ustedes, que me parece muy interesante como marco de referencia. En realidad, la propuesta, tal como se vislumbra que ha hecho el gobierno, que va a aterrizar en el proyecto de ley en el Congreso probablemente en la semana de Pascua, es que se le va a sacar a la economía, se van a succionar nuevos recursos tributarios en una cuantía del orden de 30 billones de pesos. 30 billones de pesos. Realmente nunca se había visto una reforma tributaria tan ambiciosa y de un horizonte recaudatorio tan grande. Entonces la primera pregunta es el momento adecuado cuando Colombia está
los hogares y las personas naturales, sobre todo, sumidas en tan grave recesión, sacarles ahora 30 billones de pesos, que es una suma muy grande, de los cuales 30 billones, el 90% van a provenir de mayores tributos provenientes del IVA y de mayores tributos provenientes de personas naturales. A las personas jurídicas solo se les saca un 3%. Con esto se cumple pues un postulado que ha sido aceptado por la academia de que en Colombia hay una altísima tributación de personas naturales y una muy baja de personas jurídicas, lo cual es cierto. Pero la pregunta es, como el IVA tiene una aplicación inmediata, ¿es el momento de hacerle un golpe de esta magnitud a la maltrecha economía de los hogares colombianos? Doctor Ortega, y atendiendo a lo que nos dice el exministro de Hacienda, pues lo que siempre demandan los académicos, los economistas, es que Colombia necesita hace décadas una reforma tributaria estructural. Y uno acá ve y el gobierno se quiere meter con todos los rubros de impuestos directos e indirectos. ¿Esto que conocemos hasta ahora, en su opinión, se parece a una reforma estructural o es como casi siempre una colcha de retazos para calmar los afugios fiscales del gobierno de turno? Pues el tema del IVA indiscutiblemente es un tema estructural. Hasta donde yo entiendo, el gobierno no plantea que eso entre inmediatamente, sino que entra más adelante. Y creo que indiscutiblemente hay toda la evidencia de que un esquema como el ingreso solidario, que todos los expertos que conocen el SISME 4 dice que claramente es una herramienta que está funcionando por primera vez para distribuir ingresos efectivamente en Colombia, es perfectamente con un IVA que la gran mayoría del beneficio que genera se lo genera a hogares de ingresos altos. Entonces yo sí creo que el tema del IVA es un tema estructural y Dios quiera que finalmente se logre. El país en esto ha tenido un debate casi siempre muy alarmista. Los mecanismos de devolución de IVA hoy en día existen y ya están probados y funcionan y se pueden extender a más población si es el caso, pero aquellos que tenemos más ingresos no tiene sentido que no paguemos el IVA sobre un mayor porcentaje de la canasta. Entonces yo creo que ese es un avance indiscutible e importante. Y ampliar la base de renta, que genera pues mucho despeluque, y yo lo entiendo perfectamente, es un tema fundamental para el control. Hay muchos esquemas todavía de formas en que se menoscaban las bases de empresas a través de gastos ficticios, y en la medida en que haya más productos con IVA y haya más personas declarando renta, eso se puede controlar. Yo creo que la pregunta de declarar o no declarar, no, lo relevante es cuál va a ser la tributación de esos hogares y si esa carga adicional es o no factible y a partir de qué momento se empieza a generar. Yo creo que el debate sí es el oportuno en estos momentos porque la vulnerabilidad de Colombia a una fuga de capitales acelerada es muy grande. Hay un nivel muy importante de la deuda colombiana hoy en día financiada por extranjeros y si no mantenemos unas claras señales de estabilidad, el país puede sufrir un problema financiero que puede ser mucho más grave que todo lo que está pasando. Entonces, el que se plantee una reforma ya, aunque los impuestos empiecen a cobrar en 1, 2, 3 años o cuando la economía crezca, esa es una discusión que yo creo que es perfectamente factible, pero en el momento sí es oportuno por la situación financiera del país. El déficit es muy alto. Sobre esta situación financiera y pues digamos entendiendo el déficit que tiene el país en este momento, señor Cabal, yo quiero preguntarle, porque es que cualquier persona que dice o lo que está pasando en Estados Unidos es, supuestamente los economistas están diciendo hay que mover la demanda, hay que activar, hay que poner plata en el mercado y lo que estamos viendo acá es que simplemente estamos quitándole la plata a la clase media, le vamos a quitar la plata a la clase media, que es justamente la clase media la que va a consumir y la que va a mover a las empresas. ¿No será que esta aproximación que está teniendo el gobierno va a golpear la demanda y va a terminar golpeando el crecimiento económico que tanto necesita el país? Bueno, a mí me gustaría primero hacer un par de comentarios sobre lo que ha dicho el doctor Juan Camilo Restrepo y el doctor Juan Ricardo, sobre si es el momento o no es el momento de adelantar una reforma tributaria. Tradicionalmente, bueno, vale la pena notar que en los últimos 30 años Colombia pues ha hecho un promedio de cada 2 años y medio una reforma tributaria y básicamente uno diría que el mejor momento para hacerlo es comenzando un gobierno cuando se tiene todo el capital político y quizás como lo dijo Juan Ricardo
pues para él sí es el momento, porque de todas maneras una reforma estructural se necesita en el país, pero yo opinaría que sería el momento si no estuviéramos en un año o saliendo de un año tan complicado como fue el año de la pandemia y como ha sido este año de una recesión económica, pues que llegó a los bordes del 7% de una contracción del consumo, que ya sabemos las consecuencias que causó en el desempleo del país. Entonces, aunque muchos de los impuestos que se piensan gravar están previstos para el 2023, muchos otros entran en el 2022. Y yo quisiera llamar la atención precisamente de que precisamente estos bienes exentos y excluidos que se piensan pasar del 5% al 12%, muchos forman parte de la canasta familiar, y lo que uno sí ve con mucha preocupación es que, claro, el mecanismo compensatorio, ya se refirió a él el doctor Juan Ricardo, es la devolución del IVA, pero es que recordemos que en muchas clases populares, si no hay capacidad de consumo, pues ¿para qué la devolución del IVA? Es decir, muchas veces las personas consumen de acuerdo con sus ingresos, y si no tienen la capacidad de hacerlo por los precios, pues se abstienen de consumir muchos productos, y obviamente pues esto hace que también la demanda se contraiga y el consumo también tienda a caer. Esa es una enorme preocupación. La otra preocupación que tiene que ver también con el desestímulo a la inversión es gravar permanentemente el patrimonio y por supuesto los dividendos, pero esos temas yo creo que ya más adelante podemos conversar. No quiero terminar un poco con la imagen de que sí, hay muchas preocupaciones, muchos puntos que una vez se conozca el proyecto en todo su contexto y la extensión del texto tendremos oportunidad de opinar, pero también hay que señalar que obviamente hay algunos aspectos positivos como la ampliación de la base gravable. A esta conversación también se nos une el senador Abraham Jiménez de Cambio Radical. Senador, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Buenas tardes a todos ustedes y a la mesa de trabajo. Senador, la bancada del Cambio Radical se reunió ayer con el ministro de Hacienda. ¿Cómo le fue en esa reunión? ¿Cambio Radical va con todo con la propuesta? Nos reunimos con el jefe natural del partido, con el doctor Germán Vargas, y nos reunimos con miembros de todas las comisiones económicas, con el presidente del Senado, el doctor Arturo Char. Ayer se nos hizo una presentación por encima de qué sería esta reforma tributaria. Nosotros tenemos una reunión de bancada el día de mañana, donde analizaremos cada uno de los puntos que se nos presentó. Vemos que es una obligación responsable la presentación de esta reforma tributaria al Congreso de la República. Son 70 billones de pesos de déficit que hoy tienen las arcas nacionales, que si no se hace algo pronto puede golpear el gasto público social a futuro, y nosotros lo que tenemos que preservar es la senda del crecimiento, pero sobre todo que nuestro tejido social no se vaya a deteriorar más. Eso quiere decir, senador, y lo interrumpo, eso quiere decir que usted le va a dar el voto a la reforma tributaria, por lo que nos está diciendo. No, porque apenas vamos a hacer mañana la discusión. Esta es una reforma que va centrada primero en aumentar gasto social. El gasto social se pasa, el subsidio a las familias, se pasan a 13 billones de colombianos la renta básica, no el salario mínimo como muchos venían diciendo, sino 250.000 pesos mensuales por persona. Ese es un gasto enorme que empieza a hacer el país para proteger el consumo. Lo que hay que dejar claro aquí es que el consumo es el que no se puede caer, que la economía la tenemos que reactivar y se le está colocando recursos a la población colombiana para que ellos puedan consumir. Pero venga, todo gasto tiene unos costos, y aquí es donde entramos. ¿Qué nos ha propuesto el gobierno? El gobierno nos ha propuesto ampliar la base en renta, nos ha propuesto dejar de forma permanente el impuesto al patrimonio, algo que nos preocupa. En el pasado este impuesto se colocó por una única vez en materia de seguridad. Esas son cosas que estamos analizando con nuestro equipo de asesor económico, senador, que tiene el partido. ¿Aló? Sí, no, propuestas, esas que usted menciona casi todas,
encaminadas a golpear el bolsillo de la clase media. ¿Usted cree que en esta época de crisis económica histórica por el tema de la pandemia es posible que un gobierno busque más de 25 billones de pesos entre la clase media, exprimiéndola de esa forma? Es que aquí es decir, o aumentamos gasto, y el gasto necesariamente tiene que ir acompañado de impuestos, o nos bajamos en gastos, que tiene que ser otra salida que el gobierno haga. Si decimos de no colocar nuevos impuestos, tampoco podríamos estar hablando de los impuestos, las distribuciones solidarias. Los subsidios solidarios que tanto se ha pedido, el subsidio que se ha pedido de PAEP, la única forma de poder seguir con este gasto público social es buscando la forma de colocar algunos impuestos en este país. Quisiéramos ser irresponsables, ya que entramos en una época electoral y decir que no vamos a colocar impuestos, que no se van a subir los impuestos, pero que sí vamos a aumentar subsidios, que sí vamos a aumentar los ingresos de las universidades. Todo lo que se está proponiendo para reactivar la economía, alguien lo tiene que pagar, y ahí es donde esta discusión nos tenemos que centrar cuáles son los sectores que pueden realizar estos pagos. Señor Ortega, mire, pero bajo esa premisa que, digamos, y entendiendo un poco pues la necesidad que tiene el Estado de subsanar el hueco justamente también para ampliar el gasto social, que es una parte importante de esta reforma, uno mira la cifra, uno dice 25 billones de pesos y uno hace las cuentas y uno dice, este año el Estado va a recibir 14 billones de pesos por la venta de ISA, el emisor le va a trasladar casi 6.5 billones de utilidades, Ecopetrol va a transferir dividendos por 1.3 billones y además tenían, digamos, las cuentas hechas por un barril de $60, estamos viendo que el barril puede llegar a $100 y cuando uno mira todas estas cuentas de pronto uno dice, pero es que el Estado no necesita tanta plata, puede sacar la plata de ahí, ¿no será que es que se la están jugando demasiado fuerte y están tomando un riesgo muy complicado que podría perjudicar a la clase media sin necesidad de hacerlo? No, tajantemente no. Y es una explicación difícil, entonces voy a pedir a todos unos poquitos de paciencia. Primero, el déficit fiscal del año pasado fueron 70 billones de pesos y el de este año va a ser de más de 90 billones de pesos. O sea, el hueco al que nos ha metido esta tragedia natural es un huequito de 150 billones de pesos. Y eso hace que sea muy difícil financiar este proceso con deuda. Y yo creo que hay un reconocimiento como sociedad que nuestros niveles de desigualdad son insostenibles. Y yo sí invito a los que estamos acá que miren el detalle del diseño del ingreso solidario. Yo no soy experto en estos aspectos de gasto social, pero me gusta oír gente que de verdad se ha dedicado su vida a esto. Y ahí vale la pena que hablen con Roberto Angulo, que él trabajó en todas las afugias del año pasado cuando la gente de verdad se estaba quedando sin con qué comer. Y él dice que el mejor diseño que él ha visto de todas las cosas que se han planteado hasta el momento en el país es lo que están llevando en esta ley. Yo no es con el ánimo distinto, sino dar crédito a gente que sabe el tema. Y si Roberto Angulo dice eso, yo he visto el trabajo de él, yo le creo, porque es una persona genuinamente comprometida con disminuir la pobreza y la desigualdad de este país. Y esa es pura demanda. Toda esa plata que se va a transferir a los hogares más pobres es plata que se va derecho al consumo. Es cierto que hay ciertos segmentos que se van a ver golpeados. O sea, desde el punto de vista mío personal, es una desgracia la reforma. Pero pues uno es muy afortunado. Desde el punto de vista del 40% de las personas que han pasado momentos más difíciles en esta crisis, esa reforma es una bendición, porque el ingreso solidario les aumenta el ingreso y se los da anticipado y no les va a limitar el consumo. Todo lo contrario, están dando la plata antes y la plata del IVA también se las va a dar antes. Entonces va a haber un impacto en ingresos muy importante en un segmento. Y lo más sensible de todo, si no se dan señales claras a los mercados internacionales y se genera desconfianza sobre Colombia, Colombia tiene 90 billones de su deuda interna en manos de extranjeros. El año pasado se fueron 4 billones y cuando se fueron 4 billones la tasa de cambio pasó de 3.500 a 4.000. No hay nada más doloroso para un hogar, particularmente clase media y popular, que la inflación. Si llega a haber una salida de capitales por desconfianza en la estabilidad de las finanzas de Colombia, el impacto en devaluación es mucho más oneroso que cualquier impuesto que ustedes se puedan imaginar. Sí. La estabilidad fiscal del país es esencial en estos momentos y para eso hay que dar señales. Y los impuestos no se tienen que cobrar mañana ni pasado. Lo que toca demostrar es que somos capaces de pagar la deuda generada por ese hueco de 150 billones de deuda que ha tocado contratar para tener el país estable en estos 2 años.
Yo creo que si uno mira el conjunto, es bastante razonable, es doloroso para los que vamos a tener que pagar, sin lugar a dudas, y hay cosas que a uno no le gustan. Pero el diseño del ingreso solidario es el pilar de la reforma, y la verdad, es un trabajo muy juicioso. Escuchándolo a usted, doctor Ortega, se me ocurre preguntarle al doctor Juan Camilo Restrepo, que fue ministro de Hacienda, que le tocó tramitar, doctor Restrepo, a usted reformas tributarias ante el Congreso, y casi siempre no hay reforma tributaria que no esté acompañada de aumentar impuestos, que terminan siempre, casi siempre, sobre los hombros de la clase media. De tal manera, doctor Juan Camilo Restrepo, que me gustaría conocer su opinión sobre el clima político que hay en el Congreso en este momento para tramitar una reforma tributaria tan ambiciosa como esta que va a presentar el gobierno. Usted que conoce a los congresistas, usted que le tocó lidiar con ellos en varias facetas de su vida profesional y como ministro de Hacienda, ¿usted cree que hay ambiente político para que el Congreso de la República se le mida a sacar adelante semejante reforma tributaria? Bueno, en un primer momento no va a haber ambiente político. Va a haber muchas críticas, no solo en el Congreso, sino fuera de él. Ahí va a tener que entrar el gobierno con una capacidad de persuasión muy grande y de muñequeo político. Pero la historia de las reformas tributarias es que si existe ese poder de persuasión y esa muñeca política, finalmente el Congreso es perceptible y atiende los argumentos. Yo quiero decir una cosa adicional a lo que se había conversado anteriormente. El gobierno ha presentado una reforma tributaria en donde dice: no se preocupen que no les vamos a sacar la plata del bolsillo ni en el 2021 ni en el 2022, porque los recaudos de la nueva reforma tributaria solo se empezarán a hacer efectivos a partir del 2023. Eso puede ser válido en todo lo que tiene que ver con las modificaciones al impuesto de la renta, ya sea de personas naturales o las personas corporativas, personas jurídicas. No entiendo, sin embargo, cómo se va a presentar una reforma en el IVA, que es grande, aunque se excluyen los productos de primera necesidad. El gobierno, según el documento que le presentó al Consejo Gremial ayer, dice que espera recaudar 10,5 billones por el IVA. ¿Cómo esto se puede diferir? Porque el IVA es un impuesto de aplicación inmediata. Si el Congreso en el segundo semestre aprueba las modificaciones tributarias propuestas, instantáneamente se tienen que cobrar los impuestos del IVA. Entonces, eso lo veo claro en la renta, que es un efecto diferido, pero no lo veo claro en lo que tiene que ver con el IVA. Sí, doctor Restrepo. Es que ahorita, doctor Cabal, y le preguntó qué opinarían los empresarios. Ahorita el doctor Ortega habla de algo que es muy importante en estos temas y son las señales que se mandan, los incentivos. Esta reforma tributaria, ¿qué señales le mandan a los empresarios, a los comerciantes? Porque yo por ejemplo, quería anotar una cosa y que usted me la comente. Aún así, con la rebaja de algunos puntos de renta a sociedades, Colombia sigue siendo un país con impuestos muy altos a las empresas comparados en niveles internacionales. Entonces, bajo ese escenario, ¿cuál es la señal que esa reforma tributaria le está mandando al empresariado del país? Bueno, como decía al comienzo, nosotros consideramos que es muy importante poder tener todo el texto de la reforma para poderlo evaluar más detenidamente. Nos preocupa como señal, pues que obviamente con este incremento y ese recaudo pretendido de 10.5 billones de pesos por concepto de IVA, pues estemos dando una señal de posible contracción de la demanda y el consumo. Igualmente también en volver permanente el impuesto del patrimonio, pues no solamente se está mandando una señal de desestímulo a la inversión, sino que también volvemos un poco a corroborar aquello de que los impuestos que llegan transitorios se quedan permanentes, y esto tampoco genera seguridad jurídica para la inversión tanto nacional como extranjera. Lo mismo, gravar los dividendos, pues tampoco es una señal buena para el sector empresarial.
Pero yo quisiera decir una cosa, que no la hemos tocado, se ha tocado someramente y tal vez el senador Jiménez pudo hablar tangencialmente de ello. Y es que ninguna reforma tributaria últimamente, y más si esta tiene un carácter ambicioso, estructural, se toca a fondo la reducción de los gastos del Estado, pero no la reducción de los gastos del Estado solamente por efecto, digamos, de congelación de gastos o por no incrementar los sueldos, como se pretende de incremento de sueldos solamente con el IPC de los sueldos públicos, sino de una reducción de verdad del tamaño del Estado. En Colombia tenemos conciencia, el sector político tiene conciencia, el gobierno también la tiene, los empresarios y los ciudadanos, que Colombia tiene un tamaño del Estado bastante grande que genera unos gastos burocráticos innecesarios con un porcentaje muy alto del recaudo tributario que se deja de focalizar en la inversión y se desvía más que todo para funcionar ese gasto del Estado. Y cuando hablo del Estado no es solamente del gobierno, del Ejecutivo, sino también del Legislativo en el Congreso. Tenemos un Congreso sobredimensionado respecto al tamaño de los congresos en muchos países del mundo que son eficientes. Tenemos también un sistema judicial, organismos de control que seguramente a todos les puede caber algo de adelgazamiento y eso generaría una reducción importante y no tendría que ser solamente vía ingresos una reforma tributaria. Es como ocurre en una economía familiar, cuando los gastos son desmedidos y los ingresos se requieren para poder tener un equilibrio, pues obviamente hay que reducir gastos y acomodarse a las circunstancias, y eso es lo que extrañamos de una reforma que se puede llamar estructural, porque es una parte fundamental. No solamente se cuadra la caja vía ingresos, sino que también se cuadra la caja eliminando gastos innecesarios como los que tiene el Estado de Colombia. Sí, supongo que ahí el senador Jiménez tiene algún comentario para hacerle al doctor Cabal, y de una vez que nos cuente sobre esos vacíos o lo que ustedes han comentado después de la presentación de ayer, que puede haber vacíos en la reforma. Senador Jiménez. Todavía no tenemos el texto. Nos fueron muy someros también en la presentación. Fue una presentación de hora y media. Ustedes entenderán que en hora y media un tema tan complejo no es fácil. Para ninguno es fácil venir a pararse a decir que esa reforma se tiene que dar, pero lo que dice el doctor Cabal tiene mucha razón. Nosotros en el presupuesto hemos venido pidiendo la eliminación del fondo de riesgo, no, el de adaptación. Que vemos que es un ejemplo palpable en el Estado. Vemos cómo hay fondos haciendo lo mismo. Aquí se está hablando también del Ministerio de Minas, cómo se van a recoger varios fondos y se van a unificar. Pero sentimos que el gasto del Estado aún sigue siendo muy grande y no podemos seguir financiando ineficiencias. Aquí hay que concentrarnos en volvernos más eficientes. Temas de subsidios de energía nos preocupan, cómo se están dando los subsidios de energía en este país, tienen un costo muy alto. Vemos como ciudades como Cali, como Bogotá, como Medellín, están recibiendo subsidios de energía en barrios donde ya no son estrato 1 y 2, ya son estrato 3 y 4, y como las regiones subnormales de nuestro país, las regiones retiradas no tienen esos subsidios. Son de las grandes revisiones que se tienen que hacer en Colombia, porque no es fácil salir a decirle al empresariado, al que contrata a la gente, que cada vez que contrate más gente, más impuestos les vamos a colocar, y que el premio por hacer las cosas bien, por ser rentables, por ser eficientes, es colocarle más impuestos. Al final, como se ha dicho, esto puede traer alejamiento de capitales, a nosotros nos preocupa. La anterior reforma tributaria venía muy concentrada en bajar tarifas para que más empresas llegaran a este país, y eso puede afectar la inversión a futuro. Pero reconocemos que el gasto público social para salir de esta pandemia tiene que crecer y tenemos que buscar la forma de financiar temporalmente este gasto social. Exministro Restrepo, para bajar un poco el nivel de tecnicismo de la conversación, yo quisiera trasladar una pregunta muy sencilla
para el oyente que nos está sintonizando hasta ahora. El colombiano, el ciudadano de a pie, ¿tendrá menos dinero en el bolsillo si esta reforma tributaria se aprueba en el Congreso? El ciudadano de a pie va a tener menos ingresos en el bolsillo. Hay unas medidas para devolverle, para reinyectarle dinero, pero en una primera instancia va a tener menos. Como lo dije en mi primera intervención en este programa, de acuerdo con las cifras que el gobierno le presentó al Consejo Gremial, el 90% de los recaudos van a salir de más IVA, de más impuestos a personas naturales. Es decir, van a salir de la gente de a pie. El gobierno, y eso hay que aplaudirlo, también presenta un programa socialmente muy ambicioso. El gobierno ha envuelto en papel celofán de naturaleza social este proyecto de reforma tributaria. Y concretamente, la propuesta de gasto solidario es muy ambiciosa y muy importante, tanto más que es permanente. Es algo muy parecido a la renta básica que se había venido presentando. Y las propuestas de devolver el IVA son también muy grandes y muy ambiciosas, como que le van a devolver a más de 4 millones de personas este IVA. Pero en una primera instancia, sin duda alguna, el grueso del impacto va a recaer sobre las personas naturales que ganen menos de 2,5 millones, 2,700,000, que ganen más de 2,700,000 pesos al mes, y los que paguen el IVA. Ahora, sorprende la propuesta tal como se ha ido conociendo a cuentagotas, que ciertas cosas irritantes de privilegios y de gabelas tributarias para grandes empresas no se tocan en esta reforma. Me refiero, por ejemplo, a lo que llaman las megaempresas o las megainversiones, las zonas francas, que además en la víspera de que se anunciara el proyecto las estaba subiendo el gobierno cuando ya sabía que la comisión iba a presentar su marchitamiento, y algunas otras cosas. Entonces, hay ciertos aspectos en donde uno nota que no ha habido la coherencia deseable. Sin embargo, la orientación general es ampliar las bases de los impuestos más que subir las tarifas y hacer una administración más eficiente. Pero sin duda alguna, para responder la pregunta, el 90% del esfuerzo pedido en una primera instancia va a venir de lo que con cierto optimismo llamamos aquí la clase media, pero ha sido tal el deterioro de sus ingresos y de los hogares con esta pandemia que ya ni clase media propiamente dicha se atreve uno a llamarla. Sí, entonces para que los oyentes entiendan un poco mejor cuáles son esas gabelas, yo le quisiera preguntar al doctor Ortega que profundizara un poco en lo que hemos entendido, en lo que la gente oye a grandes rasgos de esta reforma. ¿Cuáles serían esas gabelas a las grandes empresas? A ver, yo quería hacer una aclaración de una cosa que ha dicho antes Juan Camilo, y él tocó un tema que es muy sensible y creo que es el tema más difícil de toda la discusión, y son esos hogares que son entre el ingreso mediano y llamémoslo entre un salario mínimo y 4 salarios mínimos, que serían hogares vulnerables. Estos hogares son personas que los ingresos apenas les alcanzan y cualquier crisis, y esta crisis les pegó muy duro, los puede bajar en la pobreza en 2 segundos. Y ahí el problema grande es que la calidad del gasto público en educación, en salud, en seguridad, en recreación, en cultura, en deporte, no está al nivel, ¿no? Y yo creo que es una discusión súper legítima y complicadísima. O sea, ¿por qué segmentos de la población al cual el Estado no le honra un poco su compromiso, particularmente a la educación gratuita de calidad de los hijos, tienen, además de tener que tratar ellos de sufragar esos costos, contribuir? Y yo creo que esa discusión es una discusión en sí misma legítima y muy complicada. Con las otras poblaciones pobres y las más en condiciones más críticas, indiscutiblemente la reforma es virtuosa y les mejora de forma muy importante el ingreso, y eso es mayor demanda. La parte más grande de esos impuestos caen sobre los estratos altos. Y la verdad, el beneficio de esos 10 billones de IVA
fácilmente 3 están concentrados en hogares con capacidad de consumo muy elevada. Y esa es una discusión que también hay que dar. En Colombia, el que tengamos beneficios, personas como yo, ¿no? En que la leche, el pollo, los huevos, todos tienen exenciones, pues la verdad es difícil de justificar, argumentar, y el IVA es un impuesto muy eficiente porque es fácil de administrar, y sí se puede cobrar a 4 o 5 años si uno escribe en la ley que los puntos suben solamente a partir del 2024 o 2025, cuando se pongan de acuerdo. En cuanto a las empresas, la ley sí elimina la totalidad de las exenciones, y lo dice claramente, se eliminan todas, y hay un montón, con excepción, y estoy de acuerdo con el doctor Juan Camilo totalmente, de las megainversiones y de las zonas francas, temas sobre los cuales yo me he referido 1000 veces y comparto su opinión 100%, pero hay que ser justos en que se eliminan todas las otras, ¿no? Y hay unas que son vergonzosas, como las de barcazas de bajo calado. Hay muchos agujeros en el sistema tributario que esta reforma está cerrando. Hay que ver cuando dicen todas y son todas, porque van a entrar a patalear todas las exenciones de renta en el cine, en la sísmica, en las ventas de lotes para bien de interés social. O sea, Colombia está llena de exenciones tributarias, particularmente en el agro, y todas esas están eliminando. Según lo que dice el texto que hasta el momento han filtrado, solamente queda un par de años de economía naranja, hoteles que la vuelven a ampliar hasta el 25, la parte de megainversiones y zonas francas, en lo que yo he visto. Esos son más o menos las gabelas, y sí le bajan los impuestos a las pequeñas y medianas empresas en renta para darles un alivio que es algo razonable y oportuno en este momento. Senador Jiménez, mire, la experiencia le indica a uno que una cosa es cómo entra la reforma tributaria al Congreso y otra es cómo sale. Uno, cuando la reforma entra, discutimos lo que estamos discutiendo aquí en el panel de hoy, pero cuando sale aparecen los micos, los orangutanes, los goles. Usted, como senador de la República, ¿qué nos dice en este momento de esa reforma? ¿Cómo va a salir en el Congreso una vez se tramite? Nadie tiene ¿Mejor la bola o de peor? cristal. Usted acaba de decir lo que siempre sucede en el Congreso de la República. Las leyes salen muy complejas, salen diferentes porque son las diferentes aristas de la sociedad. Lo primero es si el Estado colombiano y la sociedad colombiana quiere llevar a 13 millones de colombianos más la renta solidaria. Ese es el primer punto de esta reforma, porque es la que nos obliga a aumentar el gasto y por tanto aumentar los impuestos. Si decimos que no hay que aumentar impuestos, que está muy alto, entonces nos toca reevaluar a no llegar a 13 millones de colombianos, sino disminuir esa meta a algo financiable que podamos sostenerlo en el largo plazo. Para ahí sí ya ir a concentrarnos a cuáles impuestos entraríamos. El tema de las zonas francas, el tema de las megainversiones, puede que el gobierno hoy esté diciendo que eso no se toca, pero el Congreso de la República tiene sus facultades en esa materia, y ese es uno de los temas que también se van a revisar, todas las gabelas tributarias que se están eliminando, las gabelas que hoy tiene el capital, especialmente los bancos, para hacer descuentos. Nosotros estamos esperando el texto específico que el gobierno aún no nos ha entregado para ir revisando los detalles. Muy bien dicho el adagio popular que dice, el diablo está en los detalles, y eso es lo que queremos revisar, que es donde se golpea a la clase media y a la clase baja. Entonces queremos entrar en esos detalles que poder tener una mejor respuesta. Y seguramente, senador, la reforma que entra con 25 saldrá con 15 billones, porque todo es negociación. Pero yo quiero preguntarle al doctor Cabal sobre el IVA otra vez, porque es que el IVA es un tema que preocupa mucho a los colombianos y además es por donde más se va a tratar de recaudar impuestos. El gobierno ha sido claro y ha dicho, yo no voy a gravar en este momento los alimentos básicos esenciales de la canasta familiar. Sin embargo, cuando uno empieza y mira los detalles y uno dice, bueno, ya las personas no van a poder pedirle a la devolución a la DIAN, digamos, por el impuesto a los bienes que fabrican esos alimentos esenciales, por ejemplo, el concentrado de la gallina que pone el huevo. Si yo no va a poder pedir esa exención, pues evidentemente el huevo va a subir de precio. O por ejemplo, si yo voy a subir el precio de la gasolina, pues con todos los problemas que hay para mover y para transportar los bienes esenciales en Colombia, pues también van a subir los alimentos de la canasta básica.
¿usted estaría de acuerdo con que todo esto suba la canasta básica? Es decir, ¿esto sí va a afectar la canasta básica de los colombianos y el gobierno no está siendo transparente con este tema? Bueno, yo no soy experto tributarista, pero básicamente lo que hemos analizado es que cualquier incremento que se dé en la cadena productiva, pues finalmente va a repercutir en el precio final. Y eso, ejemplo que usted acaba de decir de las materias primas de los productores de pollos y los productores de huevos y los productores de otros bienes del sector agropecuario, pues obviamente generan mucha inquietud y mucha preocupación, como lo ha expresado el propio presidente de la SAC, el doctor Bedoya, en la reunión que sostuvimos ayer en el Consejo Gremial Nacional. O sea que hay que conocer, como decíamos inicialmente, el texto completo de la reforma para tener mucho más criterios y mucho más puntos y poder opinar de una manera más concreta. Y yo quisiera simplemente también terminar la intervención diciendo que otro punto que no hemos tocado aquí, que también afecta de alguna manera a la clase media y al bolsillo del ingreso, es gravar las pensiones. No podemos creer en Colombia que una pensión, o como se ha llamado, megapensión, que normalmente no está indexada las pensiones al incremento de los salarios, como ocurre con el salario mínimo, sino que está indexada al crecimiento del IPC, pues se pueda considerar de esa manera cuando ya en el pasado las personas que trabajaron toda su vida pagaron todos los impuestos. Es decir que ese es otro tema de inquietud que habría que tratar de revisar con mucho cuidado. La noticia del momento en Blue Radio. La noticia del momento está en la Policía Nacional porque el general Jorge Luis Vargas acaba de dar certificación amarilla para buscar a Sara Sofía, que podría haber salido del país y podría haberse encontrado en países como Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela o Panamá. Circular amarilla, escuchemos al general Jorge Luis Vargas. La Oficina Central Nacional de Interpol de Colombia, de la DIJÍN, de la Policía Nacional, acaba de emitir circular amarilla de búsqueda en todo el mundo. 196 países están siendo notificados para que con sus cuerpos policiales nos ayuden a ubicar a Sara Sofía. Hay unos países priorizados que son los que tienen frontera con Colombia, en donde estamos pidiendo que se sumen a la búsqueda de Sara Sofía. ¿Cuál es el propósito de esta circular? Cerrar todos los círculos posibles para la ubicación de Sara Sofía. La policía sigue comprometida con todos sus recursos para ubicar a Sara. Es un compromiso de la Policía de Colombia. Es un honor ser policía. Yo creo, Valeria, que lo que queda claro acá es que muy seguramente la Policía Nacional pueda tener información de que Sara Sofía sigue viva y la están buscando en el mundo entero, pero sobre todo, repito, en Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá. Expiden entonces circular amarilla para comenzar a buscar a Sara Sofía fuera de Colombia, Valeria. Pues ojalá esté viva, Diana, porque este caso pues es un caso que es desgarrante, la verdad. Y el hecho de que no la hayan encontrado en el río Tunjuelito, porque si lo que dice la mamá es cierto, que ella estaba metida en una caja, pues deberían encontrar por lo menos la caja y la ropa, etcétera. Entonces el hecho de que no la hayan encontrado, yo creo que le da pistas a las autoridades de que pudo haber salido del país o pudo ser víctima de una red de trata de personas. Ojalá la encuentren, Diana, ojalá que sí. Y luego de esta noticia de última hora, debemos cerrar el programa del día de hoy, no sin antes agradecerle a nuestros 4 invitados, quienes nos ayudaron a entender un poco el ABC de esta reforma tributaria que posiblemente sea aprobada en el Congreso de Colombia. Sigan en compañía de nuestros compañeros de Meridiano Blue y nos escuchamos mañana nuevamente a las 10:30 de la mañana.